¿Cuáles son los aspectos clave que una persona necesita entender cuando empieza un proceso de asilo? No importa el tiempo. Puedes estar aquí hace años, 20 años, y de momento ya puedes calificar para una visa. ¿Qué porcentaje de mentiras dicen las personas al momento de solicitar ayuda? Toda esa información inmigración la puede tener. Entonces ahí te niegan la visa y te dan un castigo, e incluso a veces te dan lo que se conoce. ¿Qué pasa si una persona tiene récords criminales? Gracias como siempre a cada uno de ustedes que siempre están conectados con estos temas, y hoy damos un paso adelante con el tema de migración, porque aquí en Estados Unidos siempre se manejan estos temas año tras año y de alguna manera siempre se van poniendo un poco más duros, más calientes. Y qué más oportunidad tener esta ocasión a la abogada Josie Rivera Cruz. Ella muy atentamente decidió aceptar esta entrevista para que nos haga un panorama de cómo es todo este proceso. Abogada, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, todo bien, gracias por la invitación. Un placer de verdad tenerte por aquí en el podcast Conecta Ya, y de alguna manera dije, vamos a empezar a hacer una estructuración de cómo se están dando los temas migratorios. Pero antes de eso, abogada, cuéntanos un poquito de dónde vienes tú, cómo arrancas todo este proceso en el mundo de la abogacía y particularmente con énfasis en el mundo de la inmigración. Pues yo soy de Puerto Rico, estudié mi universidad y la escuela de Derecho también en Puerto Rico. Me gradué de allá, me licencié allá, estoy licenciada con el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Okay. De ahí, pues, me apasionó mucho trabajar con la comunidad de inmigrantes allá en la isla, y por eso terminé enfocándome en inmigración. Sí, estábamos conversando previamente que haces la licenciatura, de abogacía y demás, y después ya haces un examen ahí en la corte. Sí. Y ya después de ese examen, ahora sí ya empiezas a ejercer oficialmente como abogada, ¿es así? Sí, así funciona en todos los estados, y en Puerto Rico, aunque no somos un estado, somos parte de Estados Unidos. Okay. Y tenemos el mismo sistema. Qué bueno. Yo estaba analizando y mirando revisando un poco de tu perfil, y siempre estuviste muy interesada en ayudar a la comunidad. Sí. ¿Y qué veías? ¿De dónde te sale como ese ánimo de empezar a unir fuerzas para justamente velar por los derechos de estas personas? Creo que desde mi crianza veía a mi mamá fue maestra en Puerto Rico por muchos años en la escuela pública, estaba bien envuelta con las comunidades, ayudando. Siempre fui parte de pro bono, organizaciones sin fines de lucro, tanto ambientales y luego ya con la comunidad de inmigrantes. Pues qué bueno, abogada, que tú tengas ese espíritu. Y bueno, entremos en materia. Voy a hacerte un par de preguntas, y para poner en contexto, ¿cómo estás viendo el tema migratorio actualmente aquí en los Estados Unidos, partiendo de que ahora en junio ya la decisión del presidente Joe Biden de decir, no voy a permitir que crucen más personas en la frontera? ¿Cómo reciben ustedes los abogados de inmigración esta noticia? Bueno, no nos sorprendió, es algo que se ha estado cocinando por estos últimos meses. Lo que sí nos sorprendió fue lo rápido que implementaron la orden ejecutiva. Pero por lo mismo tanto, porque ya llevan meses internamente hablando sobre cómo se van a preparar para implementarla. Así que la orden ejecutiva entró en vigor en la madrugada del miércoles, entonces, de esta semana. Realmente para nosotros hay demasiada, el sistema está evaporado, está abrumado. Así que cuando siempre dicen que están limitando la entrada de personas indocumentadas por la frontera sur con México, por lo menos en mi práctica, yo no veo realmente una disminución de casos o de personas que nos contactan. Así que yo me quedo, de verdad están limitando la entrada. Claro. Igual todavía, si utilizas la aplicación CBP One y pasas por un proceso en la frontera, vas a poder entrar si estás pidiendo asilo, buscando refugio, etc. ¿Qué es la aplicación CBP One? La aplicación CBP One, Inmigración la estuvo desarrollando, y es una aplicación que bajas en tu teléfono celular cuando ya te encuentras en un pueblo fronterizo con Estados Unidos, en el lado de México. Llenas una solicitud o una aplicación y ellos te dan una cita con un oficial de inmigración,
te hacen varias preguntas, revisan tus documentos y te dejan entrar con un parol o un permiso especial. Puedes entrar y te van a dar una fecha para que hagas una audiencia en la Corte de Inmigración. Ok, ¿qué tan cierto, abogada, es que dependiendo de la nacionalidad de las personas que están llegando por la frontera, puede que los procesos sean, entre comillas, un poco más rápidos, viables, a comparación de otras nacionalidades, especialmente como México? Porque México, he visto que el gobierno de los Estados Unidos tiene especial atención por la alta demanda de inmigrantes que día tras día cruzan. ¿Eso tiene algo que ver en la agilización del proceso? Sí, cuando estamos hablando de países latinoamericanos y no del resto del mundo, ¿verdad? Porque inmigración ahora está enfocándose en países como Ucrania, en países como Irán, lo que está pasando, el conflicto en Gaza, Israel, etcétera. A esos casos le están dando mucha prioridad. Ok. Tanto en asilo como en paro humanitario, todo eso. Ahora, lo que son todos los países latinoamericanos, los mexicanos siempre van a tener desventaja porque por la cantidad de personas que cruzan, aún poniéndole, ¿verdad?, muros, etcétera, es una cantidad de personas tan grande que el gobierno tiende a limitar el paso de los nacionales mexicanos. Sin embargo, países que tienen una inestabilidad política humanitaria como lo son Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, las personas que vienen de estos países no es que la tienen más fácil, pero según mi opinión, inmigración los procesa de una forma más rápida por cómo está el país. Por otro lado, también estos 4 países tienen un proceso que se llama parol humanitario, donde ellos pueden emigrar a Estados Unidos de forma legal en avión o por carretera sin necesidad de llegar a la frontera y venir de forma indocumentada. Claro, y es que eso también es otro tema de que hay veces se está confundiendo de que la única manera de repente de poder llegar aquí y empezar un proceso migratorio es a través de la frontera, porque en Latinoamérica también se está dando mucho voz a voz de que vámonos por la frontera, que allá nos van a dar papeles. Nos entregamos y allá dan papeles. Abogada, ¿cuáles son tus especialidades? Háblame un poco de, a lo largo de tu trayectoria como abogada, tradicionalmente, ¿qué tipo de casos, qué tipo de visas y qué tipo de procesos has manejado? Mi enfoque siempre ha sido la representación en la Corte de Inmigración, que se conoce como defensa de deportación. Okay. Las visas humanitarias, que son visa U, visa T, VAWA. Peticiones familiares, que es cuando ciudadanos o residentes de Estados Unidos quieren hacer peticiones para sus familiares inmediatos o no inmediatos para que vengan a Estados Unidos o arreglar aquí dentro. También la visa juvenil, la trabajo mucho, que es para menores de 18 años. Ok. Y en eso es que yo he enfocado mi práctica. Y asilo. Y asilo político. Eso es casi 98% de mi práctica. Es decir, que ahora el asilo político se convirtió como en la prioridad porque son la mayor demanda de los casos que las personas actualmente están dando, ¿verdad? Sí. Cuando arrancas este proceso de asesorar a las personas en los temas de asilo, ¿con cuáles son las mayores dificultades que las personas empiezan este proceso con mucho miedo, sobre todo? ¿Cuáles son los aspectos clave que una persona necesita entender cuando empieza un proceso de asilo? Yo pienso que cualquier persona, no solo los que están haciendo asilo, tienen que evitar escuchar a todo aquel que le habla, tanto en las redes sociales como amistades, el primo de fulano, porque tendemos a escuchar y no hay un solo caso de inmigración que sea igual que otro. Aunque usted tenga los mismos datos, sea el mismo reclamo de asilo, sean una familia, cada caso es diferente. Por supuesto. Y eso en la práctica, en los años que llevo, lo he visto y lo he confirmado. Lo primero es que dejen el miedo y lo que más escucho yo a diario es: no me quiero presentar a mi cita con ICE o no me voy a presentar a mi audiencia en la corte porque tengo miedo de que me deporten o me detengan. Okay. Y ese es el primer error, porque usted se le está dando la oportunidad de entrar a Estados Unidos para que usted lleve un proceso y ellos tienen unos requisitos. Uno de esos requisitos es que usted se reporte con ICE, que son los oficiales de deportación, y que usted vaya ante un juez o una jueza de inmigración. Y ahí qué bueno hacer una anotación, abogada, porque hay mucha confusión también. Si una persona cuando entra por avión tiene derecho también a un asilo político, y cuando entra por la frontera, desde luego que también tienen acceso
a un asilo político, pero ¿cuál es la diferencia y cuál puede ser el camino más beneficioso? Es decir, de repente las leyes migratorias benefician a una persona que de repente llega con una visa o por avión. Claro, cualquier persona que se encuentre dentro de Estados Unidos ya haya entrado por frontera de forma indocumentada y nadie se haya dado cuenta, porque hay personas que logran cruzar la frontera y no tienen encuentro con inmigración, o ya sea que se encontraron con inmigración y los procesaron y los pusieron en un proceso, o si llegó en avión con una visa, cualquier tipo de visa, llegó a Estados Unidos con una intención, por ejemplo, de turista, de estudiantes. Yo he tenido muchos casos recientes de estudiantes que entraron con su visa de estudiante, pero tienen un miedo real de regresar a su país. Ok. Entonces, ese es el requisito, que estés en Estados Unidos físicamente, sin importar cómo entraste, y que tengas miedo real de regresar a tu país. ¿Cómo abogada se está dando o cómo las personas están presentando, valga la redundancia, esas pruebas de miedo creíble? Es decir, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que se necesita demostrar ese miedo creíble ante las autoridades migratorias aquí en Estados Unidos? Para que tú puedas tener un caso de asilo válido, no solamente es tener miedo, porque yo puedo tener miedo de regresar a mi país por muchas razones, pero puede ser que esas razones no califiquen para que me den asilo en Estados Unidos. Entonces, el otro requisito es que hayas sufrido persecución en el pasado o que es muy probable que si regresas en el futuro vas a sufrir persecución. Y el término persecución es un término bien amplio, es como una laguna gris, así que en cada estado, depende de dónde te encuentres, hay casos que se han decidido y por esos casos es que nos dejamos llevar para ver qué se considera persecución en cada lugar donde tú estés, en cada corte. Por ejemplo, si estamos en el cuarto circuito, que es donde están las Carolinas, Virginia, Maryland, etc., amenaza de muerte es persecución, porque tenemos casos que así lo dijeron, ¿ok? Persecución no significa que te están persiguiendo, significa que te están haciendo daño físico o un daño emocional o psicológico, tortura o que te están haciendo hasta un daño financiero. Ok, y ahí las personas, ¿cómo pueden demostrar justamente esos daños y esa persecución de lo que acabaste de mencionar? En los mejores casos, pues a veces tenemos reportes policiales que la persona ha hecho en su país, han ido al juzgado, existen todos estos documentos, pero siempre vamos a hacer una declaración jurada del solicitante de asilo donde explique todo lo que le pasó y las razones por las cuales tiene miedo de regresar. Esa declaración es jurada con pena de perjurio, así que si la persona miente, puede ser llevada a un proceso criminal en Estados Unidos, ya en lo penal, fuera de la Corte de Inmigración. Y hay casos que se han ganado solo con el testimonio de la persona. Así que si usted de verdad le ha pasado algo en su país o la situación está muy fea y usted no tiene pruebas, porque casi todo el cliente me dice, yo no tengo pruebas, yo no me tomé fotos cuando me pegaron, yo no fui al médico, pues entonces podemos ganar el caso con solamente su declaración jurada y el testimonio que la persona va a dar, ya sea frente al oficial de inmigración, si es una persona que entró con visa, porque el caso sería afirmativo. Si es una persona que entró por frontera, es un caso defensivo y se ve en la Corte de Inmigración. Tiene algo que ver, abogada, y qué bueno que mencionas eso, porque tú me corriges si digo que las leyes migratorias hay veces pueden o son como una especie de cómo se interpretan. Es decir, dependiendo, como lo acabaste de mencionar, que hay varias cortes de inmigración dependiendo también el estado y dependiendo también la interpretación. Entonces, como que no se puede estandarizar solo una interpretación generalizada para cada uno de los casos. Exactamente. O sea, algunas cortes de inmigración tienen un porcentaje de aprobación de asilo extremadamente alto, como San Francisco, por ejemplo, Nueva York. Estamos hablando de más del 75%. En todo el país. 75% en estas dos cortes. O sea, el que son Nueva York, San Francisco. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que por como son unos estados que son proinmigrantes y los jueces de inmigración que trabajan ahí, a esos jueces los nombra el gobierno que esté en el momento, ¿verdad? Entonces, son estados que son bien progresivos, usualmente demócratas. Entonces, te doy ejemplo donde estamos localizados físicamente, en Charlotte.
¿Cuál es el rate o la tasa de aprobación? Estamos hablando de 11%. Muy baja. Súper extremadamente baja. Es decir, que una persona que de repente está viendo este podcast y si está particularmente ubicado aquí en Charlotte o en las Carolinas, la tasa de aprobación de asilo político tiende a ser un poco más baja. Claro, y dependiendo de tu juez, también cada juez particular tiene su tasa de aprobación. Claro, claro. ¿Qué pasa si una persona empieza un proceso de asilo político en otro estado como Nueva York y tiene la posibilidad de decir, quiero hacer el cambio para que efectivamente ya, como yo ya cambié de residencia, ya que lo pueda seguir procesando aquí en Carolina del Norte? ¿Es eso conveniente o es mejor permanecerlo allá en el estado de Nueva York? Bueno, según la ley, se supone que la corte que tiene jurisdicción o poder para otorgarte tu caso o denegártelo es la corte donde tú vives. Ok. Pero si tú me preguntas a mí, estoy viviendo aquí en Charlotte porque hay mejor trabajo o más trabajo, pero mi audiencia está programada para Nueva York. Eso es algo que cada persona debe discutir con su abogado de inmigración. Yo muy personalmente no estaría a favor de mover el caso, de trasladarlo. Claro. Pero siempre está la ley, puede ser que aunque usted no lo quiera trasladar, el fiscal de su caso se dé cuenta que usted está viviendo en otro estado, por la razón que sea, porque también cada cliente tiene una obligación de hacer un cambio de dirección dentro de 5 días desde que te mudaste. Ok, 5 días. 5 días. Okay. Eso es con la Corte de Inmigración. Ok. Bueno, y abogada, luego, ya después cuando pasa todo el tema del asilo y ya las personas empiezan a tener ese miedo, ¿qué pasa cuando un asilo político es negado? Cuando te niegan el asilo en la Corte de Inmigración, tienes la oportunidad de apelar el caso y tienes 30 días desde que te lo deniegan para poder presentar esa apelación. Ok, y esa apelación, dentro de la apelación, qué pasa si vuelven y lo niegan? Pues la apelación es todo en papel y se envía por correo. Solo tenemos una corte de apelaciones de inmigración para todos los Estados Unidos. Oh, wow. Está ubicada en Virginia, así que... ¿Es solo una corte de apelación en todo Estados Unidos en Virginia? Se llama la Junta de Apelaciones de Inmigración porque en inglés es Board of Immigration Appeals, le dicen BIA. Y te puedes imaginar lo abrumados que están. Wow. Cuando nosotros presentamos la apelación, tiene un costo de $110, a menos de que usted pida un fee waiver o una exoneración de pago por bajos recursos, etc. Y ahora mismo una apelación puede estar tardando 4 años o más. Wow. Mientras que tu apelación está en proceso, la orden de deportación que el juez pone cuando deniega tu asilo se queda paralizada. O sea, no te pueden remover del país hasta que la apelación tenga un resultado. O sea que puedo interpretar que la orden de deportación no tiene mayor efecto. Exacto, en ese momento. Pero si te deniegan la apelación, ya la orden de deportación se activa, por decirlo así. Claro, pero hay un lapso de 4 años, de 3, 4 años, mientras que vuelve otra vez. O más. O hasta más años. Y durante ese tiempo pueden continuar renovando su permiso de trabajo. También. Si te deniegan la apelación, puedes acudir a la próxima corte, que sería la de tu circuito donde estés ubicado. Si estás en las Carolinas, en esta área de acá, de Washington, D.C., etcétera, nos toca en el cuarto circuito, ¿ok? Y es básicamente otra apelación. Esos casos son mucho más difíciles y requiere abogados que estén licenciados para practicar en la corte del cuarto circuito. Ya son especializados. Sí, y en la mayoría de los casos los clientes ya dejan el caso ahí cuando le deniegan la apelación, no quieren continuar hacia arriba, ¿verdad? Abogada, ¿cómo es el proceso de la representación de los clientes en las audiencias de inmigración? Porque esa también es otra pregunta que muchos nos hacen, ¿no? ¿De qué manera yo puedo tener la posibilidad de que una abogada me represente y cuáles son los efectos? Porque pues todas las personas necesitan tener de alguna manera como un resultado positivo. Entonces háblanos un poquito de cómo es justamente esta representación de los clientes en la corte. Bueno, las personas que están en la Corte de Inmigración no tienen derecho a servicios legales gratuitos ni representación gratuita, es bajo su propio costo. Hay varias organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos que van a tomar casos
están también súper abrumados, no tienen mucha capacidad para tomar casos de forma gratuita, así que el cliente tiene que buscar la otra alternativa, que es un abogado privado. Ok. Una vez el cliente para la primera audiencia puede ir solo o sola y pedirle más tiempo al juez para poder buscar un abogado, localizar un abogado que quiera tomar su caso y que el cliente también pueda pagar. Claro, tiene que ser que tenga un poco de recursos económicos justamente para llevar a ese tema. Bueno, abogada, estamos hablando única y exclusivamente por ahora del tema de los asilos, ¿no? Ahora háblanos un poco de cómo es y qué otros métodos o qué otros procesos migratorios o qué tipos de visa regularmente tú has venido trabajando para ayudarles a aquellas personas que están interesadas en regularizarse en este país con el propósito siempre de llegar a una residencia, una green card, que ese es el propósito, ¿verdad? En mi práctica, nosotros lo más que yo veo son visas T, visas U, VAWAs, peticiones familiares y visa juvenil. La visa juvenil. Sí. Fíjate que también me están haciendo muchas preguntas diciendo, ¿qué pasa si una persona tiene récords criminales? Si la persona tiene récord criminal, siempre tenemos que ver en qué estado ocurrió el delito, cuál fue la sentencia o cuál fue la resolución del caso, para determinar si esa persona es inadmisible a Estados Unidos, o sea que no puede ajustar o arreglar estatus, si es deportable, porque si tú tienes una green card, ya eres residente de Estados Unidos, correcto, puedes ser deportado todavía si cometes un delito que te hace deportable bajo la ley de inmigración. En muchos casos, como visas humanitarias, por ejemplo, lo que es la visa T, visa U, que son para víctimas, la visa T es para víctimas de tráfico humano y la visa U es para víctimas de crímenes, según una lista que inmigración tiene de crímenes que cualifican. Usualmente para esos crímenes tiene que haber violencia envuelta. O sea, si usted le robaron su carro y usted no estaba ahí, eso no va a calificar para una visa U, claro, ¿verdad? Esos casos vienen con un perdón que a mí me encanta, porque es un perdón que te perdona todo. Entradas indocumentadas, estadías aquí, trabajar con otros papeles, trabajar sin permiso, ayudar a traer familiares aquí de forma indocumentada, también te lo perdona y perdona la mayoría de los delitos también. ¿Cuál fue ese que mencionaste? Es un perdón I-192 que se pone para la visa U y la visa T. Entonces, ese es un perdón especializado que, a pesar de que tú tengas algún tipo de antecedentes no tan positivos, sin embargo, permite que puedas hacer esas peticiones familiares y esto te conduce también a la Green Card. Sí, ese perdón es para visas humanitarias nada más. Visas Las humanitarias. Personas que están haciendo peticiones familiares, ahí el escrutinio o la revisión de tu caso es más alta que cuando es una visa humanitaria, porque la visa humanitaria, inmigración tiene como el interés de proteger a la víctima, que la gente se sienta a gusto en llamar a la policía si ven que pasa algo y que no tengan miedo. Claro. Porque ese no es el punto, ¿verdad? Claro. El punto es tratar de pues, eliminar esos crímenes del país. Sí, sí, estoy entendiendo bien. Esta visa humanitaria particularmente está destinada a las personas que están recientemente llegando o ya no importa el tiempo que ya estén aquí en Estados Unidos para aplicar a este proceso. No importa el tiempo. Puedes estar aquí hace años, 20 años y de momento pues lamentablemente te atracan o eres víctima de un secuestro o de abuso sexual, ya puedes calificar para una visa U. Si la agencia con la que cooperaste, porque se necesita cooperación, tienes que llamar a la policía, reportarlo. Si ellos aceptan firmar una certificación de visa U. Con la visa U es 100% discrecional, no podemos obligar a nadie, a ningún policía, a ninguna agencia fiscal a firmarla. El estado de California es el primero que tiene una ley donde obligan a todas estas agencias en inglés se llama law enforcement, que son pues agencias policiales, fiscales, etcétera, los obliga a firmar certificación de visa U. Oh, wow. Y esa justamente también iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuál era de los estados que de repente se usa más este proceso para aprovechar estos beneficios de la visa U? Es decir, que California es uno de los que están en el top. Sí. ¿Y qué hay del resto? El resto, cada agencia tiene su propia política. Te voy a dar un ejemplo. Aquí Charlotte, que la policía es Charlotte Mecklenburg Police, ¿verdad? CMPD tiene su política para visa U.
Si el delito ocurrió hace más de 5 años, usualmente no van a firmar, a menos de que sean delitos específicos de violencia doméstica o delitos sexuales. Es decir, que una persona si pasa por alguno de estos acontecimientos de los que acaba de mencionar, tiene un plazo de hasta 5 años para hacer esa denuncia y poder aplicar a esta visa U. Para hacer la denuncia no, debe ser inmediato. Pero para pedir la certificación de la visa U, Charlotte tiene una política de 5 años. Oh, perfecto. Otra policía, por ejemplo, de Winston-Salem, son 2 años. 2 años. Mucho más pequeño, claro. Mucho más corto. Monroe, la policía de Monroe, no firma. No les interesa qué tipo de delito fue. Ellos tienen una política de no firmar. Pero si, digamos, pasa a algún episodio en Monroe, pero si la persona quiere hacer la denuncia en Charlotte, ¿lo podría hacer? Pues usualmente puede contactar con la policía de Charlotte, pero ellos al ver que el lugar donde ocurrió el hecho es fuera de su jurisdicción, te van a decir, no, esto es con la policía de Monroe. Qué interesante saber eso, abogada. Realmente es una alternativa de que de repente no está muy bien conocido. Y muchas personas de alguna manera también entienden este proceso, saben cómo hacerlo, te preguntan mucho justamente por esta herramienta. No, la mayoría de las personas cuando llegan a una consulta, por eso es bien importante tener una consulta con un abogado de inmigración. Y hay abogados que hacen consultas gratuitas, o si usted está en una posición donde no puede costear su consulta, también hay eventos donde los abogados de inmigración vamos y hacemos consultas gratuitas todo el día. Que los tomamos como walk-ins o personas que llegan sin cita. Es importante porque cuando yo me siento con la persona, el típico posible cliente te dice, llevo 15 años aquí y quiero ver si puedo arreglar algo. Sí. Ok, pero ya, eso es todo. No especifican nada. Ya, estoy aquí, tengo hijos, etcétera. Entonces a nosotros como profesionales que nos enfocamos en inmigración, nos toca empezar a preguntar y a sacar. Claro. ¿Alguna vez te ha pasado algo que has llamado a la policía? Y a veces, la mayoría de las veces, han sido víctimas de tráfico laboral sin saberlo, porque pues en algunas ocasiones trabajaron overtime, no le quisieron pagar, le quitaron sus documentos, hubo algún tipo de abuso o amenaza dentro del trabajo. Tenemos personas que hacen trabajo, luego no les quieren pagar y cuando ellos dicen voy a llamar a la policía, o sea, te voy a acusar con el departamento del trabajo, ahí el empleador dice yo voy a llamar a inmigración porque claro. Yo sé que no tienes papeles. Pero eso es un chantaje también, es decir, ahí es cuando juegan también con el miedo y el abuso emocional que pueden tener estos empleadores justamente con estas personas que no tienen documentos y ahí es cuando el miedo se queda y los paraliza para no justamente poder aplicar y buscar estas ayudas de profesionales, en este caso como ustedes, los abogados, ¿no? Claro, y eso nada más te puede calificar para una visa T. Para una visa T. Que un empleador te amenace y se lucre o se beneficie de ti porque le hiciste trabajo gratuito que no te va a pagar nunca. Es decir, que una persona que quiere aplicar para una visa T, ¿cuánto más o menos, digamos, un tiempo estimado de procesamiento de su solicitud de visa? La visa T, acabamos de estar en una conferencia hace como un mes de inmigración. Ahí estaba personal de inmigración, o sea, empleados hablando y nos dijeron que la visa T está tomando promedio 16 meses y medio desde que la presentas hasta que te la aprueban. Pero es rápido. Sí. Es decir, no, yo estaba convencido que era más de 4 o 5 años. La visa U sí, pero la visa T no. Wow, eso es una muy buena noticia. Muchas personas que son víctimas de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar, no necesariamente de una pareja, podrían calificar también para una visa T porque se puede hacer un argumento de que esa práctica, ¿verdad?, de maltrato dentro del hogar podría calificar como tráfico. Claro. Y fíjate que acabaste de mencionar algo importante que es cómo de alguna manera podemos educar, cómo podemos hacerle entender a las personas poco a poco, digamos, en los términos más prácticos para que ellos entiendan qué hacer, cómo hacer, qué pruebas tener y cómo acercarse a los profesionales. Porque yo creo que de repente el miedo está es porque no hay conocimiento y no hay suficiente preparación para que estas personas entiendan de que este proceso migratorio justamente podría ser muy beneficioso para ellos. Claro, si la persona que se encuentra en Estados Unidos, si está en un ambiente seguro, porque tenemos víctimas que viven con su abusador. Wow. Y puede ser altamente peligroso pedirle nosotros a esas personas, mira, pues llama a la policía. Solo la persona que está en ese ciclo de abuso conoce
hasta dónde podría llegar ese abusador. Claro. Entonces, como profesionales, tampoco yo puedo decirle, por ejemplo, a un hombre, a un esposo que está siendo maltratado por la esposa, que tengo muchos de esos casos, y hay hombres que no, a veces no se atreven o por el orgullo dicen, ay, ¿qué van a pensar que yo me estoy dejando maltratar, etcétera? Pero tengo muchos casos de hombres que están siendo abusados por sus parejas mujeres y parejas hombres también. Estos casos también abarcan a personas que son homosexuales y están casados con su mismo género y tienen miedo. Obviamente no se les puede obligar a que hagan un reporte, etcétera, pero depende de su situación. Hay maneras de reportar de forma confidencial, hay maneras de ayudarlos a hacer un plan. Pero si están siendo víctimas de un crimen o son víctimas de un crimen o de algún tipo de abuso, ya sea en el trabajo, etcétera, siempre llame a la policía. Si usted se siente bien en un lugar seguro y si piensa que ese reporte le va a traer alguna repercusión, que esa persona se va a querer vengar de usted, así mismo se lo tiene que decir a la policía para que ellos lo ayuden en un programa de protección de víctimas, quizá. Claro, abogada, honestamente quedo un poco anonadado, quedo un poco como sorprendido porque pues estos procesos de alguna manera apalancan mucho a las personas y de alguna manera no se tiene conocimiento como lo mencionaba y eso ahí hace que pierdan las oportunidades. Ahora, dando un giro un poco más, abogada, ¿cuáles de pronto podrían ser los siguientes desafíos de cara a lo que está pasando con todo el tema migratorio? Y yo podría decir que las leyes migratorias, al fin y al cabo, si tú las conoces, si tú te asesoras de un abogado profesional, podría beneficiar mucho a aquellas personas y no propiamente quedándose en solo de que mi esposa me va a pedir, mi esposo me va a pedir o solo un ciudadano americano. Entonces digamos que hay otras alternativas para poder hacerlo, ¿no? Claro, hay muchas maneras para arreglar que muchas personas no conocen. Como te digo, llegan a una oficina con una idea. Quiero que me pida mi esposa. Pero para eso tienes que estar con un profesional que vea tu caso. Si tienes deportación, múltiples entradas, no vas a poder arreglar, aunque te casaste con una ciudadana o un ciudadano. Claro. Entonces, los desafíos que yo estoy viendo para lo que queda de este año, y seguramente después de noviembre, porque es año de elecciones, primero, preveo que van a haber muchas deportaciones expeditas en la frontera de personas que llegan intentando cruzar de forma indocumentada y no van a poder pasar una entrevista de miedo creíble, no van a poder demostrar un caso de asilo. Hay muchas personas que solo vienen porque quieren tener una mejor vida, pero no aplican para asilo. Y cuando le hagan esas preguntas, seguramente los van a regresar. También, si tenemos un cambio de gobierno en noviembre, la cosa se va a poner difícil, porque en este cuatrenio hemos tenido buenos resultados. Por ejemplo, tenemos TPS para Venezuela. Ya se lo han dado 2 veces. Lo han redesignado. Lo están extendiendo. Crearon el paro humanitario para que personas de estos 4 países, ¿verdad? Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, puedan auspiciar a sus familiares para que vengan aquí, estén en un lugar seguro, tengan permiso de trabajo, etc. Hemos podido cerrar muchos casos de inmigración que no tenían mucho mérito y que sabíamos que no íbamos a poder ganar en la corte. Así nos evitamos la orden de deportación. Esa persona puede quedar aquí en el país trabajando como normalmente. También hemos podido reabrir muchos casos donde tenían orden de deportación porque hace 10 años no se presentaron a su audiencia, por ejemplo. Todas estas cosas, yo preveo que si hay un cambio de gobierno en noviembre, se acabaron. Se acaba. Yo te voy a hacer una pregunta, abogada, y quiero que me des tu opinión respecto de que efectivamente en estos últimos 4 años han llegado muchas personas y han tenido el privilegio de poder empezar un proceso migratorio, ¿ok? Pero ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de más de 11 millones de personas indocumentadas aquí en los Estados Unidos que llevan muchos años aportándole a la economía desde cualquier punto de vista, ¿ok? Más allá de que si es por miedo o no es por miedo, ¿por qué de repente no se le da un poco más de diligencia a estas personas que ya están aquí y sí se le da un poquito más de diligencia a las personas que están entrando por la frontera? Pero no significa de que las personas que están entrando por la frontera no lo merezcan, ni más faltaba. Es simplemente que hay una contradicción en la política migratoria de
poner sus esfuerzos y su enfoque hacia una mirada, pero aquí dentro también está pasando algo y de repente no se le está prestando atención de eso. ¿Qué opinas respecto a eso? Eso es algo que a mí me molesta mucho. Desde que yo comencé en esta faceta, ¿verdad? De trabajar con inmigración hace más de 11 años. Siempre, cada político, cada candidato de cualquier partido siempre prometen que van a hacer una reforma migratoria, que van a buscar una ayuda para estas personas. Nadie lo ha hecho, ningún partido político, ningún político. Y yo sé que molesta porque, según mi opinión, las personas que ya están aquí hace tantos años y que están contribuyendo al país y que trabajan, pagan taxes, o sea, hasta aportan a su propio seguro social, sacan ITIN numbers para pagar taxes, deberían ser prioridad para el gobierno. Y si no son prioridad, los deberían tener a la misma, o sea, en el mismo punto de prioridad que las personas que están viniendo de afuera. Yo entiendo, y como tú dijiste, no es que no sean merecedoras de eso. Estos países a los que se les ha dado el TPS, el paro humanitario, son países que están pasando por una crisis tanto política como una humanitaria terrible. Y personas que arriesgan su vida y la de su familia porque es tan insoportable vivir en su país, porque las condiciones no son las mejores y están buscando escapar. Los gobiernos son los que están realmente persiguiendo o maltratando o abusando al pueblo, ¿verdad? Yo estoy muy a favor del paro humanitario, del TPS y todo eso, pero entiendo que ya es hora de hacer una reforma migratoria o de darle un camino, claro, por lo menos hacia un permiso de trabajo, un permiso de viaje, que estas personas que llevan tantos años aquí no tienen récord criminal, tienen hijos nacidos aquí, hasta se han casado con ciudadanos, ciudadanas residentes, deberían tener algo. Claro, y que se les dificulta más poderse formalizar, ¿no? Ahora, con el tema ya que estabas mencionando el tema del TPS, ¿crees que el TPS también sería una muy buena oportunidad para conducir a estas personas hacia la residencia? Pues solamente los que son de Cuba se pueden beneficiar cuando hay algún tipo de paro humanitario. Para Cuba no hay TPS, pero está la ley de ajuste cubano todavía. La ley de pies secos, pies mojados ya no existe desde los tiempos de Obama, pero la ley de ajuste cubano sí existe. Y eso dice que si entraste de forma documentada, te inspeccionaron y te dejaron entrar o te dieron parol, al año y un día puedes hacer tu residencia. Entiendo. Que si es injusto o no es injusto, obviamente las personas tienen que entender que hay una historia política detrás de las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Correcto. Y por algo ellos tienen ese beneficio. Las personas que tienen TPS de Venezuela, de Nicaragua, no han redesignado a TPS de Nicaragua recientemente. O sea, la gente que tiene TPS de Nicaragua es porque están aquí desde los 90. Okay. Y se ha seguido extendiendo. Que eso es algo que me quedé sorprendida que un oficial de ICE, o sea, un empleado de inmigración, le dijo a un cliente mío que él podía aplicar o solicitar el TPS de Nicaragua. Wow. Y yo dije, no hay TPS para Nicaragua nuevo. Es aquel que estuvo aquí desde los 80, lo sigue renovando. Es tanta la desinformación que hasta los mismos empleados, porque inmigración es como un paraguas enorme, y inmigración tiene muchas agencias dentro de lo que es inmigración. Tienes la Corte, tienes UCIS, que son los que trabajan permisos de trabajo, peticiones, y tienes a ICE, tienes a la Patrulla Fronteriza. Entre ellos mismos no conocen toda la ley de inmigración. ¿No conocen la ley de inmigración y no tienen comunicación entre ellos? Muy poca. Entre ellos como que no tienen mucha comunicación. Sí. Para decirte que a veces estamos en la Corte de Inmigración defendiendo a un cliente y el fiscal o el mismo juez dice, pero si se casó con ciudadana puede arreglar. Y yo, no, porque ya tiene todas estas entradas, no puedes arreglar. Entonces es una desinformación que realmente a quien único afecta es a la persona que no tiene documento. Claro, y esa deficiencia en la poca comunicación y en la interpretación o desinformación que existe entre cada una de estas agencias, en efecto la persona es la que está perjudicada. Ahí, antes de empezar a mirar si se necesita una reforma migratoria estructural, lo que se necesita es hacer una reforma en el sistema migratorio interno de por lo menos que estas agencias se puedan comunicar. Claro. Y ellos tienen acceso a los documentos y obviamente a los expedientes de cada persona que emigra a Estados Unidos.
El problema es que yo veo también últimamente ellos han contratado mucho personal porque la pandemia nos trajo un atraso increíble en los casos de inmigración. Imagínate un perdón de una persona que se casó con ciudadano y está haciendo su perdón, está tardando entre 3 y 4 años. Un perdón. Un perdón. Es decir, una persona que está aquí en Estados Unidos se casa con un ciudadano o ciudadana americana, lleva 4 años sin documentos, empieza la solicitud, ¿cierto? La petición familiar. Sí. Ese perdón está durando 4 años y ese perdón la persona lo puede solicitar estando aquí en Estados Unidos. No tiene que salir. Sí, tendrá que salir cuando le aprueben el perdón. Tiene que salir. O Sí, sea, le tiene que aprueban el perdón y la persona se tiene que ir. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la persona por fuera? Mis últimos clientes han estado entre 3 y 5 semanas afuera. Casi un mes. Sí. Y ya después ¿Y qué pasa con esas personas? O bueno, ¿se da también el caso de que los manden a esperar el perdón en los países provenientes de esas personas? Para este tipo de casos, si ya se determinó que tú aplicas para el perdón I-601A, que es el que esperas aquí dentro, no tienes problema. Después de que te lo aprueban, vas a tu cita en el consulado o la embajada en tu país, haces toda tu entrevista, te dan tu visa para que regreses a Estados Unidos sin problema. Ok. Ahora, si hay algo más en tu récord que no nos dijiste o que salió mientras estabas allá, cometiste un delito, algún fraude, etcétera, te pueden dejar allá y pedirte otro perdón Claro. que tendrías que esperar en tu país. Claro. De acuerdo a la experiencia que tú has tenido, ¿qué porcentaje de mentiras dicen las personas al momento de solicitar ayuda en tu oficina? Muy alto. Empezando por dar nombres falsos, porque alguien le dijo no des tu nombre. Por dar otra edad, otra fecha de nacimiento. Tengo hermanos que han venido a la frontera con el acta de nacimiento de sus hermanos que se quedaron en el país porque saben que a los menores de edad no los detienen, los procesan rápidamente, entonces a veces mienten sobre la edad. Al contrario, tengo otros que dicen, no, ya tengo 18, Claro. en vez de decir la edad. Claro, o sea, o quitan o ponen. Sí, tengo otros que, o sea, es que se ve de todo. Tengo Claro. personas que trabajan con ellos le dicen papeles chuecos. Ok. Son documentación falsa o fraudulenta que muchas personas venden y a veces sin saberlo estás comprando un número de seguro social que pertenece a un una ciudadano persona. de Estados Unidos. Claro. Y ahí eso es un fraude y ese delito es lo peor que puedes hacer para la ley de inmigración, que se llama reclamo falso a la ciudadanía de Estados Unidos. O sea, yo decir que yo soy ciudadana sin serlo es un delito grave. Claro. Incluso si eres residente permanente y de alguna manera, por ejemplo, votas en las elecciones de Estados Unidos, solo los ciudadanos podemos votar. Entonces, Correcto. si un residente, por alguna razón, por ignorancia, o alguien le dijo, ven, vamos a votar, te voy a llenar este registro, solo por registrarte a votar, ya es un delito. Wow. Wow. Es decir, que si las personas mienten en casos tan sencillos, de repente de un nombre, y de repente también mienten con el tema de la edad, pues no me quiero imaginar también de cómo van a mentir cuando una persona tiene delitos. También esconden entradas a los Estados Unidos. Eso lo veo mucho en las personas que están pidiendo visa de turista, que entraron por la frontera de Estados Unidos hace años, ponle tú 10, 20 años, y salieron sin que nadie se diera cuenta. Pero esas personas tienen un castigo. Aunque nadie se diera cuenta, si tú le dices a inmigración, yo estuve en Estados Unidos hace 10 años indocumentado y me salí. Pero si tú no divulgas esa información, la estás escondiendo y después sale esa información por alguna razón, abriste una cuenta de banco mientras estabas aquí, tuviste hijos mientras estabas aquí, toda esa información inmigración la puede tener. Entonces ahí te niegan la visa y te dan un castigo e incluso a veces te dan lo que se conoce como un ban, que es una prohibición para nunca poder venir a Estados Unidos. Los vetan para nunca más Exacto. volver a entrar a Estados Unidos. Sí. Abogada, hay muchos temas, como te lo mencionaba, y quiero ir redondeando y preguntarte cómo dos consideraciones. Uno, de que tú sabes que hoy por hoy las redes sociales entraron en esa faceta donde todo el mundo comunica, donde todo el mundo divulga información migratoria y hay veces no se tiene como una supervisión de un profesional. ¿Cuál es ese llamado para aquellas personas que de repente están en este modelo y
de alguna manera entran a desinformar a las personas tras un like o tras una suscripción o cualquier otro tipo de modelos relacionados a esto de redes sociales. ¿Qué mensaje les das? Claro, las redes sociales pueden ser una herramienta excelente y positiva cuando las usamos correctamente, pero lo que yo estoy viendo es que hay muchos influencers, incluso personas que quizás no son abogados en Estados Unidos, pero trabajan con esto de llenar formularios o de asesorar a la persona, que de hecho en algunos estados esto es ilegal, la práctica de hacer eso si no eres abogado o abogada, pero en otros no lo es. Veo que es como ese llamado de histeria, de que me van a dar like, me van a dar compartir, me van a seguir y eso va a hacer que mi plataforma suba o crezca. Pero, o sea, ¿cómo llegaste ahí? Desinformando. Las personas que tienen, para mí TikTok ahora mismo es el principal, pero YouTube también está incluido, Instagram, Facebook. Tienes todos estos videos y esta información, incluso en la misma red. Tú puedes leer un artículo y tú te lo crees, que el artículo es real. Claro. Pero ¿dónde hay una verificación de que eso es real? O sea, tú ves un reporte, obviamente, de un periódico reconocido o de un periodista reconocido, pues esa persona seguramente hizo su investigación. Para es verificable, claro. Claro, para traer la información a ti. Pero no se dejen llevar por todo lo que usted ve en las redes, aunque sea... A veces a mí me han mandado videos mis propios clientes de Univision diciéndome, mira, esta abogada dijo esto, lo otro. Claro. Y realmente lo que se dijo ahí no es que está equivocado, pero la manera en que te lo presentan, tú lo interpretas de una manera. Claro. En este caso fue un video como, los VAWAs para padres de ciudadanos estadounidenses son un fraude. No se puede hacer. Y eso no es cierto. Tú puedes hacer el caso de VAWA, pero tienes que tener la evidencia correcta. Claro. No todo padre o madre que entró a este país de forma indocumentada y tiene hijos ciudadanos nacidos aquí, mayores de 21 años, van a poder arreglar por ese caso. Claro. Entonces, tienen que tomarlo con pinza. Ustedes ven, pues, estos videos, escúchenlo, está bien, guárdelo, pero siempre vaya con un profesional. Y acuérdense que la ley de inmigración es no la ley como tal, la interpretación de la ley de inmigración y las órdenes ejecutivas que nos traen con cada cambio de gobierno es un cambio constante. Claro. Yo te puedo decir que a mí me llegan emails porque estoy suscrita al gobierno y a inmigración cada vez que hay un cambio y cada corte es diferente, cada estado es diferente, eso es todas las semanas. Y ahora esto cambió. Los precios de inmigración subieron. Pero quitaron ahora no pagan los que están haciendo visa U, antes pagaban. Claro. O sea, es algo que tú tienes que estar constantemente estudiando. Actualizándote. Con este enfoque de inmigración y con esta carrera, tú nunca dejas la escuela, porque Desde es que luego. siempre tienes que estar leyendo, tienes que actualizarte, ir a estas conferencias. Y hay conferencias especializadas para cada tipo de caso también. Desde Entonces, cuando tú haces una consulta con un abogado o abogada de inmigración, otra cosa es que nosotros tenemos un requisito de tomar unos créditos al año, o sea, de tomar clase todos los años para mantener nuestra licencia. Entonces, eso es algo que cualquier otra persona que no está licenciada no requiere. Y yo no tengo nada en contra de los notarios, hay notarios buenísimos que hacen buen trabajo y se preocupan por la comunidad, pero hay otros que no. Incluso he visto, y esto es un problema bien horrible, recurrente, en Carolina del Sur, han hecho tantas solicitudes de asilo con historias creadas, que el notario le dijo, vamos a decir esto. Y cuando yo me reúno con el cliente me dice, no, eso nunca me pasó, yo nunca dije eso. Claro, y ahí también está un poco de creerle al cliente, ¿no? Porque el cliente también como que allá dice, sí, hagámoslo, pero de repente cuando se sienta con un profesional, no, yo no sé eso. Entonces eso es un problema de parte y parte. Y aprovecho también justamente de esto que estoy hablando, es ese llamado también para que estas personas, a través de estas otras personas que están haciendo todos estos publicaciones y demás, también se presta para muchas estafas. Sí. Entonces ahí también es importante que hagas ese llamado y de alguna manera darles como esas herramientas para dotarlos y evitar caer justamente en este tipo de fraudes. Sí, y edúquense sobre su propio caso. La mayoría de las personas con las que yo hablo me dicen, tengo permiso de trabajo. Y yo les pregunto, ¿basado en qué?
o a base de qué es su permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo en Estados Unidos siempre está colgado de una solicitud principal. No existe tal cosa como quiero un permiso, así de la nada. Necesitas tener algo. Y la mayoría de las personas me dicen, yo no sé. Claro. Yo solo sé que la persona que me ayudó, o el abogado, o el notario, me dijo que me podía hacer un permiso y aquí está. Cuando yo lo veo y veo la categoría y veo que es un C8, por ejemplo, es asilo en proceso. Claro. Y yo digo, ¿por qué una persona que ya lleva 15 años en este país está recién presentando asilo? Claro. Que algo que es bien importante y que se me olvidó mencionar. El asilo hay que presentarlo dentro de un año desde que tú entras a Estados Unidos. Claro, claro. Así que si ya llevas 20 años aquí, ese asilo, yo espero que es que las condiciones en tu país hayan cambiado de ayer para hoy. Y puede pasar. Tú puedes estar viviendo aquí 20 años y de momento en Ecuador hay una guerra civil. Claro. Y estalló hoy. Pues claro, esas personas pueden pedir asilo ahora basado en el miedo que tienen de lo que les va a pasar si regresan. Claro, ¿no? claro. Mucho material, abogada. Honestamente, creo que cada punto que has mencionado ha sido extremadamente clave para que las personas también apunten, tomen nota muy detallada justamente de todos estos tips que acabaste de dar y desde luego siempre ir con un profesional. Mira, yo te voy a hacer una invitación porque, mira, como lo acabaste de decir, se me olvidó decir porque tú sabes que estos temas de alguna u otra manera son extremadamente extensos y probablemente vamos a tener un poco más de tiempo en otra conversación para ir detallando punto por punto. No siendo más, agradezco mucho tu tiempo, abogada. Si quieres, por favor, menciona a dónde te pueden encontrar, cuáles son las plataformas y demás para que aquellas personas que están interesadas vayan y te consulten. Claro. Nuestra oficina se llama Rivera Immigration Law. Estamos localizados físicamente. Nuestra oficina principal está en Monroe, Carolina del Norte. Esto queda como a 30-45 minutos de Charlotte, que es una de las ciudades más conocidas. Nos pueden encontrar en TikTok como abogada Josie Rivera Cruz. Nos pueden encontrar en Facebook como Rivera Immigration Law, en Instagram como Real Immigration y también estamos en YouTube como Rivera Immigration Law. Se pueden suscribir y ahí subimos videos todos los días. Abogada, ¿tú has representación en todo Estados Unidos o solo en esta área? En todo Estados Unidos y sus territorios, siempre y cuando no sea un caso de una persona que está detenida. Perfecto. Yo estaba recibiendo muchas preguntas aquí. Eso lo vamos a dejar para un próximo episodio. Vamos a hacer una organización para responder preguntas para que las personas también tengan un poco más de contexto. De nuevo, mil gracias, abogada, por tu tiempo. Gracias por la invitación. A ustedes que si les gustó este episodio, como siempre, déjenos sus comentarios. Vamos a estar muy atentos para justamente también ir compartiéndoselos a la abogada. Era la abogada Josie Rivera de Rivera Immigration Law. Por favor, si les gustó este episodio, lo único que tienen que hacer es darle like, por supuesto, suscribirse y desde luego que lo más importante es compartirlo para que aquellas personas que han estado muy atentas o están interesadas en este tema, sigamos compartiendo y creando una comunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.